Muy bien. Bueno, a ver, preséntense su nombre, su edad, su nacionalidad. Ok. Agustinus. Sí, soy Agustinus Napobalan. Tengo 32 años. Soy de Indonesia. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en Valencia? Hace 2 años, 3 meses o 4 meses. Ah, qué bien. Sí, Nelson, tu nombre completo, tu edad, tu nacionalidad. Muy bien. Yo soy Nelson Pedro Madoda, de Mozambique, 34 años. Y llevo en España desde 2016. Oh, caramba, ya Y un son. año en México. Ah, qué bien. ¿Y cuándo llegaste allí a Valencia? A Valencia, pues hace un año y un mes. Excelente, me da gusto. Sabino, ¿te puedes presentar? Nombre, edad, origen. Sí, padre. Soy Sabinus Darsu, soy de Indonesia y tengo 29 años. Eh, Vivo aquí hace 2 años, ¿cómo Agus? Hace 2 años y pico. Ah, muy Gracias, bien. encantado. Me da gusto saberlo, Sabinus. Bueno, yo soy el padre Javier Hernández, fraile siervo de María, de 15 años de profesión de sacerdocio y poquito menos de 20 de profesión solemne. Y Oh. pues estamos acá en la Ciudad de México llevando adelante las actividades de educación mariológica del Centro Mariano. Este Centro Mariano comenzó en 1989. Aquí en México hemos tenido cursos de Mariología desde entonces, 1989. Y aquí hoy estamos comenzando este curso. Yo quería preguntarles si ustedes tienen ya hicieron algún curso de Mariología. Agustinus, Nelson sí, y padre. Sabinus. Primero Agustinus. En Indonesia sí, es solo como seminar. ¿Qué tanto hiciste? ¿Un año, un semestre, 3 años? No, solo semestre por semestre. Ah, Un qué bueno. semestre. ¿Y quién te dio la clase de Mariología? Un padre de, ¿cómo se llama? Monfortán. SMM, en Monfortán, sí, María Ah, muy bien. Monfortán. Ellos también Sí, tienen una larga tradición. Me da sí. gusto saberlo. ¿Y no tienes diplomado en Mariología? ¿No hiciste No. un diplomado? ¿Solamente fue un curso de un semestre? Sí, esto como seminar, no tenemos Diploma. diplomado. Ah, bueno, gracias. Nelson, Muy bien, Fray. tú. Igualmente, yo solo he participado en cursillos, pero nada sistemático, formal. Ah, qué bueno. Era ¿Y allá solo cursillos. en México o en España hiciste esos cursillos? Uno aquí en la teología y los demás en Mozambique, pero eran cursillos, ¿no? No era diplomado. No, Plática, retiro, ejercicios sí, espirituales marianos. eso es. Muy bien. Sabinus, ¿tú Sí, estudiaste algo ya de Mariología? sí, igualmente como Nelson y Agus también solo participan en curso. No tengo diploma. Ah, y también en Indonesia hiciste esos cursos. Sí, Sí, padre. Y es, profesor que nos enseñaba eso es padre de Monfortán, que antes había estudiado en Mariano. Me da gusto saberlo. ¿No te acuerdas cómo se llama? A lo mejor es mi compañero de estudio allá en Roma. No, creo que no, porque todavía joven, joven. padre. Ah, o sea que yo estoy viejo. No, no, padre. Bueno, muy bien. Vamos entonces. Como saben ustedes, la Mariología tiene amplia difusión y esto se debe a que el Marianum se ha dedicado a eso, a proponer, a dar clases a todos los que quieran
aprender un poco más de la Virgen María. Yo estuve en Roma de 1998 al 2003. En esos 5 años concluí el trienio teológico institucional allí en el Marianum, y luego los otros 2 años estuve cursando la licenciatura en Mariología. Regresé a México en el 2003 y desde entonces estoy encargado de dar clases de Mariología. Primero con el padre Felipe Mariscal como encargado del Centro Mariano, y luego desde el 2014 soy el encargado, digamos, el director del Centro Mariano. Pero de todos modos, todo el tiempo hemos estado dando clases de Mariología, tanto aquí en la Ciudad de México, como en la Ciudad de Guadalajara, como en la Ciudad de Aguascalientes. Entonces, pues digamos que tengo una idea general, más o menos estructurada, de lo que se debe estudiar en Mariología. Yo hice la licenciatura en Mariología en Roma en el año 2002 y 2003. Y desde entonces, pues, estoy aquí en la Ciudad de México dando estos cursos de Mariología, que básicamente son los mismos que los que estudiamos allá en Roma. Pues los profesores, el padre Calabuch, que en paz descanse, el padre Toniolo, el padre Aristide, el padre Silvano Maggiani, Perrella, que nos dio clase, ¿qué otro? También el Monfortano, que nos daba clase, también él nos dio un periodo, algunos temas, este padre, ¿cómo se llamaba? De Fiores. Entonces, pues algo hemos traído de Roma y es lo que hemos estudiado para poder difundirlo acá en la Ciudad de México, en las 3 sedes, Aguascalientes, Guadalajara y México. De modo pues que el día de hoy yo quisiera comenzar. Como saben ustedes, la Sagrada Escritura es la base de todas las materias teológicas. ¿Ustedes ya comenzaron la teología? Sí. Sí, ¿Los 3 están ya estudiando? Sí. Agustinos, ¿en qué grado estás de teología? en 4. Nelson, ¿en qué grado? Cuarto, quinto. Y Sabinus. Cuarto, padre. Ah, muy bien. Entonces toman algunas clases en común. Sí. Sí. No todas, Sí. me imagino. Qué bien. Y allá, ¿qué tan lejos les queda el estudio, la casa donde van a estudiar? ¿Qué tan lejos de la comunidad? Ustedes están en Valencia, me imagino. Sí. ¿Cómo se El llama, metro 15 minutos. cómo se llama la comunidad donde viven? Ah, Santa María de la Cruz. ¿De la qué? Al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Mislata. Mislata, muy bien. Y entonces, pues ahí hay una gran tradición de los siervos de María desde hace muchos años. Sí. Bueno, ayer me mandó un mensaje el padre No Fuentes diciéndome que había ido a Roma, pero que podíamos empezar el día de hoy. Entonces, pues me da gusto poder estar con ustedes en estas clases. Como les decía, la Mariología tiene su fundamento en la Sagrada Escritura, como todas las materias de teología. De modo pues que comenzaremos comenzaremos viendo qué cosa dice la Sagrada Escritura acerca de la Virgen María. Como saben ustedes, la Sagrada Escritura tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. El Antiguo, pues los libros de la Torá, de los profetas, de los libros históricos. Y también el Nuevo Testamento tiene la Torá, es decir, la ley, la nueva ley, los evangelios. Tiene los libros históricos, como son los Hechos de los Apóstoles, y tiene los libros proféticos, como es el Apocalipsis. De modo pues que, siguiendo esa clasificación de los libros de la Sagrada Escritura, procuraremos comenzar el día de hoy con lo que dice el Evangelio de San Juan, que trata la Mariología en 2 párrafos.
En el capítulo 2, versos del 1 al 12, en donde San Juan relata las bodas de Canaán. Y en el capítulo 19, versos 25 al 27, en donde San Juan relata lo que aconteció al pie de la cruz. Esos son los dos textos que estudiaremos en relación con la Mariología, puesto que en esos dos textos San Juan nos explica cuál fue la convivencia del Señor Jesucristo y sus discípulos con la Virgen María. Este documento de 5 páginas se los mandé ayer a su correo electrónico. Por ahí deben tenerlo, pero no lo busquen ahorita. En este momento atiéndanme a esta lección. Nada más les informo que ya tienen este documento en su correo electrónico. Se lo mandé ayer. Aunque no lo hayan visto todavía, lo abrirán mañana o al rato y posiblemente lo imprimirán en papel o lo guardarán en algún archivo para que puedan leerlo en la pantalla. Es el tema de introducción que habla de la Virgen Santísima en el Evangelio de San Juan. Entonces, como les decía, San Juan trata de la Madre de Jesús en 2 párrafos, uno del capítulo 2 de su Evangelio y otro del capítulo 19 de su Evangelio. Comenzaremos con el primer párrafo del capítulo 2 de su Evangelio de San Juan. Ahí encontramos el relato de las bodas de Caná. En el capítulo 2, versos del 1 al 12. De modo pues que en esos textos estudiaremos lo que dice el Nuevo Testamento, concretamente el Evangelio de San Juan acerca de la Virgen. Ahí se relata que la Virgen Santísima fue invitada a una boda y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Recordemos que Natanael, uno de los discípulos de Jesús, era oriundo, es decir, había nacido allí en Caná, era originario de ese lugar, como lo vemos en el verso 2 del capítulo 21 de San Juan, en donde se habla del origen en Caná de Galilea del discípulo Natanael. Y Ana, la madre de la Virgen según los apócrifos, porque en el Evangelio no encontramos ningún testimonio del nombre de la mamá de la Virgen. Según los apócrifos, la mamá de la Virgen había nacido en Séforis, que es otra población no muy lejana de Caná. Entonces, pues vemos que había una cierta tradición de parte de la Virgen, de parte de los discípulos de Jesús, de conocimiento acerca de ese pueblo de Caná de Galilea. A Juan, al evangelista San Juan, no le preocupa detallar esta, digamos, origen de la Virgen o de Natanael. Pero lo que le interesa a San Juan Evangelista en este capítulo 2 es ver que fue invitada la Virgen y fue invitado Jesús y sus discípulos a esa boda en donde la Virgen Santísima presenció el primer milagro de Jesús. El Señor Jesús dejó entrever el misterio de su persona al dar cuenta de su poder divino cuando transformó el agua en vino. Sin duda, Juan Evangelista fue testigo de este primer signo o de este primer milagro
realizado por Jesús. En su memoria de San Juan Evangelista quedó este recuerdo de cómo Jesús transformó el agua en vino, y por eso nos lo relata con tanto detalle. Es un relato en que encontramos la percepción de San Juan y la doctrina y la historia que él refleja en su evangelio, concretamente en ese capítulo 2. Allí hay un recuerdo de San Juan que nos hace pensar en que el Espíritu Santo inspiró a San Juan para llegar a relatar ese pasaje, ese recuerdo, esa historia de la presencia de Jesús y de los discípulos y de la Virgen Santísima en las bodas de Caná. Puesto que San Juan nos hace mención de las propias palabras de la Virgen, de las propias palabras de Jesús, de los acontecimientos que rodearon esa circunstancia, de la participación en Caná de Galilea a la hora de la boda en que participaron Jesús, sus discípulos y la Virgen Santísima. En este párrafo encontramos una doble realidad, interpretando lo que San Juan escribió en ese capítulo 2, en este relato de las bodas de Caná. Vemos que tiene una relación, el relato de San Juan, de las bodas de Caná, tiene una relación con lo que ocurrió en el Sinaí, porque en el Sinaí, según el capítulo 19 del Éxodo, versos del 11 al 19, allí Dios reveló su gloria. En el Sinaí, al tercer día, después de que Moisés estuvo hablando con Dios en la punta, en la cima de la montaña del Sinaí, Dios reveló su gloria a Moisés y el pueblo creyó en ese Dios que se le manifestó a Moisés en la cima del monte Sinaí. Eso es lo que nos dice el capítulo 19 del Éxodo, versos del 11 al 19. Y lo mismo San Juan, en el capítulo 2 de su Evangelio, versos del 1 al 11, también nos dice que el tercer día Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Como ven, es el mismo esquema el que nos presenta el relato de la manifestación de la gloria de Dios en el Sinaí, según el capítulo 19 del Éxodo, y también es el mismo esquema de revelación que nos manifiesta San Juan Evangelista en el segundo capítulo de su Evangelio, versos del 1 al 11. El tercer día, Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. De modo pues que tenemos allí un paralelismo entre estos dos pasajes, uno del Éxodo y otro del Evangelio de San Juan en las bodas de Caná. Pero no podemos solamente hacer corresponder estos dos relatos en esas frases que nos dice San Juan. El tercer día, que Dios o Jesús revela su gloria y que los discípulos creen en él, sino que es necesario que veamos con amplitud cuáles son las razones por las que San Juan nos proporciona este relato en concomitancia con el relato de lo que sucedió en el Sinaí, pues que serían unos 14 o 15 siglos antes. De modo pues que vemos en primer término este paralelismo, esta coincidencia, este fundamento con el que San Juan quiere presentar a Jesús en su Evangelio, en ese capítulo 2, con las mismas características con las que el escritor del
libro del Éxodo, perdón, nos presenta en ese capítulo 19 del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí a platicar con Dios, y ahí está 3 días, y al tercer día se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta esa gloria a Moisés, y el pueblo cree en él, cree en el Dios que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Bueno, este es un primer dato importante del texto de San Juan, un primer texto, digamos, que tiene que ver con la teología, es decir, la explicación de esa realidad desde el punto de vista de la fe, porque esa es la definición de la teología, la explicación coherente, discursiva, sistemática, metodológica, estructurada de lo que nos revela la Sagrada Escritura. Así podemos decir que la fe es la explicación estructurada de lo que podemos entender con la luz de la revelación, con la Sagrada Escritura. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Si en algún momento tienen alguna pregunta, pues pueden interrumpir el discurso. Vale. Nelson, por favor. Veo que hasta ahora voy acompañando lo que usted está diciendo, y cuando surja alguna duda ya diré algo. Bueno, Agustinus. No, padre. Yo estoy ¿cómo se llama? Intentando para hago apuntes. Mira, no te preocupes por apuntarlo, porque esto que yo estoy leyendo ya se los mandé. Ya lo tienen ustedes en su correo electrónico. Sí, ya tenemos. Ayer se los mandé y ya lo tienen en su correo electrónico. Al ratito lo abres, Ajá. imprimes. Ahorita que terminemos esta reunión por Zoom, Ok. puedes abrir tu correo electrónico Ujú. y te vas a encontrar con ese documento que les mandé yo. Pues se los mandé como a las 9 de la noche de aquí, es decir, hace como 13 horas, ¿verdad? ¿Ahorita qué horas son allá en Mislata, en Valencia? 5:28. Las 5:28, muy bien. Quiere decir que yo se los mandé como a las 4 de la madrugada de allá. Sí. De Mislata, cuando ustedes estaban durmiendo a las 4 de la madrugada, aquí eran las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces yo les mandé ese documento que estoy leyendo en este momento. Por eso no me preocupa que apunten en este momento, solamente me interesa que comprendan. Eso es lo que quiero en primer lugar en estas pláticas, en estas lecciones por Zoom. Por favor, Agustinus, dime si hablo demasiado rápido. No, bien, para mí bien. ¿Está bien? ¿Y Sabinus? Sí. Padre, una pregunta. Sí. Desde este punto teología, tenemos dos referencias, ¿no? De Éxodo y Juan. Sí. Pero yo todavía no entiendo qué relevación con María de este dos referencias. Tenemos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan la explicación que dice San Juan Evangelista acerca de la presencia de la Virgen María en las bodas de Caná. Esa es una primera referencia de la Virgen en el Evangelio de San Juan. La otra referencia del Evangelio de San Juan es cuando San Juan relata la crucifixión de Jesucristo. En el capítulo
19 Okay. de San Juan, versos 26 26. al 27. 20. No, perdón, del 25 al 27 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan, encontramos lo que dice San Juan Evangelista acerca del diálogo que establece Jesús con su madre cuando Jesús está clavado en la cruz, y allí al pie de la cruz están San Juan Evangelista, Santa María Magdalena, María de Cleofás y María Madre. Esa es la segunda referencia de la Virgen Santísima en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 19. Sí. Sabinus, Sí, padre. ¿se comprendió de qué manera Sí, sí. está relacionada la Virgen con el Evangelio, con Jesucristo, con la vida de la Iglesia, en ese Sí. capítulo segundo, en las bodas de Caná, y en ese capítulo 19, al relatarnos San Juan cómo Jesús desde la cruz le dijo a María, ahí está tu hijo, refiriéndose a Juan Evangelista, y a Juan Evangelista le dijo, ahí está tu madre, refiriéndose a la Virgen Santísima. Okay. Esos son los dos únicos pasajes en los que encontramos a la Virgen María en el Evangelio de San Juan. No tenemos otra referencia en el Evangelio de San Juan a la Virgen María. Eso es todo lo que San Juan nos dejó escrito. Desde luego también en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos a la Virgen reunida con los apóstoles cuando el Espíritu Santo infunde su sabiduría en ellos. Y también encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Mateo, otros datos acerca de la Virgen y su relación con Jesús, con el Evangelio, con la predicación. Pero aquí solamente nos estamos refiriendo al libro del Evangelio de San Juan. Sí, padre. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Sabinus? Ya. Por ahora ya, padre. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Agustinus? No, padre. ¿Por qué te ríes? Ah, no, yo sé. Dime. Ah, porque yo escuché Darsu ya ahora. Ya no ahora o ya ahora, yo no sé, entiendo cómo es. Ya no se sabe cómo decir. Ahora ya no escuché. ¿O qué cosa es lo que quieres decir? ¿Cómo se llama? Respondió de Darsu cuando padre dice, ya no pregunta, Darsu preguntó, Darsu respondió, ya no ahora o ya ahora. Yo escuché como esto. Muy bien, en Por este ahora momento, ¿Ah? ahora, Ajá. en esta circunstancia, dice Sabinus que ya no tiene otra pregunta. Sí, padre. Muy bien, tomaré muy en cuenta esta situación del lenguaje, porque supongo que para ustedes es todavía un poco complicado entender cada una de las palabras, ¿verdad? Sí. Me imagino. También, por favor, si tienen alguna duda acerca de alguna palabra. Okay. Como saben ustedes, el español, el idioma, la lengua española, o allá en España le llaman el castellano, Castellano. esta lengua, el castellano, tiene raíces griegas, latinas y de otros idiomas. Entonces podemos identificar las raíces de cada palabra de la lengua castellana
para identificar el significado de cada una de las palabras. Entonces procuraremos también dar espacio a la comprensión de las palabras, incluso si es necesario recurriendo a las raíces griegas, a las raíces latinas, o también árabes. Sí, España árabe, sí. estuvo dominada durante 8 siglos por los árabes. Y entonces, pues sabemos que también el idioma español tiene muchas palabras derivadas del idioma árabe. De todos modos, podemos seguir la etimología de cada una de las palabras para poder comprender mejor este discurso de Jesús. Bueno, vamos a concluir aquí la clase porque ya me está avisando aquí esta aplicación del Zoom que nos quedan 4 minutos. Ajá. Nada más quiero proponerles que para el próximo miércoles, de hoy en 8, vamos a continuar con la explicación de este capítulo 2 del Evangelio de San Juan acerca de las bodas de Caná. Les voy a dejar una tarea. Sí. Sí. ¿Qué distancia hay entre Jerusalén y Caná? ¿Qué distancia? ¿Cuántos kilómetros? Hay entre Jerusalén Jerusalén y Caná. y la pequeña población de Caná. ¿Qué distancia hay? Luego, también la otra pregunta. ¿Por qué los judíos usaban jarras de agua en las bodas de Caná? ¿Por qué los judíos usaban esas jarras de las que habla San Juan en el capítulo 2? A ver si se entiende, Sabinus. Sí, sí, pero... ¿Por qué los judíos usaban jarras de agua según el relato de San Juan Capítulo 2. en las bodas de Caná? Bueno, nada más esas dos cosas. Bueno, pues al ratito les envío la grabación de este Zoom por YouTube, por si quieren volver a escucharlo, por si quieren volver a leerlo. Nos vemos de hoy en 8, el miércoles. Sí. Vale. Si pueden, también me saludan, por favor, al padre Antonio Nofuentes. Sí. Muy bien. Y le platican de esta primera experiencia de nuestra clase por Zoom. Genial. Muchas gracias. Bueno, Sabinus, ¿alguna pregunta? Por ahora, nada más. Por ahora no. Muy bien, ya aprendiste el español, el castellano. Gracias. ¿Una pregunta? Dale, dale. Nelson. No, Fray, gracias. Bueno. Saludo a todos los frailes. Gracias. Sí. Saludos. Muy bien. Agustinos, tú nunca estuviste en México. No. Yo y Darsu directamente A España. a España. De Indonesia a España.